Hello, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Steffi y el día de hoy les traigo un video un poquito diferente a lo que normalmente les suelo mostrar, ya que les voy a platicar más que nada de mi experiencia personal como maestra. Pero antes de comenzar a platicarles, me gustaría compartirles mis redes sociales. Les recuerdo que tengo Instagram, pueden encontrarlo en la parte de aquí abajo, y también pueden encontrarme en TikTok. En ambas cuentas encontrarán contenido muy bonito, muy adorable, para que por favor me sigan por allá. Ahora sí, vamos a comenzar el video. Primero que nada, platicarles que esto de hablar acerca de mi profesión surgió debido a que me habían hecho algunas preguntas relacionadas con cómo ha sido ser maestra para mí, cómo fue que escogí esa profesión, y estaba un poquito dudosa de hacer este video. Sin embargo, si a ustedes les es de utilidad mi experiencia, con mucho gusto se las voy a compartir. Voy a platicarles un poquito desde cómo tomé la decisión de ser maestra hasta el día de hoy. Primero que nada, comentar que tomar la decisión de ser maestra fue algo inesperada para mí. Cuando yo terminé la preparatoria y tenía que tomar la decisión de enlistarme a una universidad, mi primera opción fue leyes, y realmente fue la carrera que estuve estudiando por 8 semestres. Sin embargo, por diversas razones, me di cuenta que realmente no era lo que quería. Desde el hecho de ver cómo se manejaban realmente las cosas, y por otro lado, lo difícil que es ejercer como abogada, que normalmente suele estar acompañado de un ambiente muy pesado. Así que poco a poco me fui dando cuenta que eso no es lo que me iba a terminar haciendo feliz. Y me tomé un tiempo en los que decidí darme un espacio para dejar de estudiar y concentrarme en otras actividades como estudiar japonés, trabajar y mejorar mi inglés. Durante ese tiempo la verdad es que disfruté muchas cosas, lo cual hoy en día puedo valorar. Sin embargo, en aquel entonces fue muy difícil para mí pasar esos 2 años y medio sin saber qué era lo que iba a hacer de mi vida y sentir que el tiempo estaba transcurriendo y tenía que tomar una decisión pronto. Por lo que no sé por qué, pero se me ocurrió que si quizá volvía a leyes, habiendo madurado 2 años y medio, podría verlo quizá desde otra perspectiva y terminar la carrera. Así que eso fue lo que hice. Volví a leyes. Estuve un año más estudiándolo y casi me graduó. Y a pesar de que veía las cosas de otra manera, siguió predominando la idea de que eso no era para mí. Así que hablando con mis amigas de aquel entonces, recuerdo muy bien que les comenté que yo ya no podía continuar con la carrera y que necesitaba escoger algo más, pero que no estaba segura de qué era lo que quería o en qué podía ser buena. Dentro de esa plática, ellas me mencionaron: ¿nunca has pensado en ser maestra? Y yo me quedé pensando, ¿pero por qué maestra? Es una carrera que nunca me pasó por la mente, pero cuando ellas me dijeron eso y me empezaron a comentar: es que tú siempre nos ayudas a estudiar, siempre encuentras la manera de explicarnos las cosas que el profesor dijo y no nos quedaron muy claras, etcétera. Me empezaron a dar 1000 razones. Y a partir de ese día, pues empecé a analizar un poquito más esa idea. Honestamente, al principio estaba súper perdida porque no sabía ni siquiera en dónde se estudiaba para ser maestra. Ya después, conforme me fui informando, me di cuenta que hay unas escuelas especializadas que se llaman escuelas normalistas. Y ya de ahí tú puedes escoger si quieres ser maestra de preescolar, maestra de primaria o maestra de secundaria. Conforme iba recabando información acerca de este proceso para poder ingresar a la carrera, me iba llamando un poquito más y más la atención, honestamente. Una de las decisiones importantes que tienes que tomar cuando te decides a ser maestra es en qué nivel te gustaría ejercer como maestra. En lo personal, pienso que dar clases en preescolar y en primaria son una responsabilidad muy grande. No me malentiendan, todos tienen su nivel de responsabilidad, pero creo que dependiendo a lo mejor el carácter de las personas o sus habilidades o como ustedes quieran llamarlo, termina siendo más afín a un nivel escolar que a otro. Yo terminé concluyendo que preescolar y primaria es un poquito más difícil, así que por eso fue que terminé decidiendo por el nivel de secundaria. Sí, muchos piensan que elegir el nivel de secundaria pues es bastante pesado porque pues son adolescentes, tienen sus cambios de humor, están viviendo su etapa más difícil, pasan por este periodo de rebeldía, pero aún así me parecía mucho más interesante acompañar a mis alumnos en una etapa de ese tipo. Y pues bueno, así fue como terminé decidiendo que escogería ser maestra en nivel secundario. Ahora bien, otra decisión importante es escoger tu especialidad. En mi caso terminé escogiendo la especialidad de español. Y muchos de ustedes dirán: ay, español es la materia más fácil de todas.
pero no. Una cosa es que hablemos el idioma, una muy diferente es utilizarlo de una manera apropiada. Y la razón de por cual escogí la especialidad de español no fue porque pensaba que iba a ser la más fácil de todas. La verdad es que considero que nuestro idioma es muy bonito. Contamos con muchas maneras para poder expresarnos, cosa que algunos otros idiomas no tienen esa flexibilidad y en algunos casos lamentablemente no llegamos a apreciarlo. Por lo que mi motivación era esa, llegar a contagiar a lo mejor a mis alumnos en que vieran la complejidad del idioma y pudieran llegar a apreciarlo más. Y bueno, además de que existían las otras materias para especializarse, química, matemáticas, inglés, biología, etc., la más solicitada era la de español, lo cual la hacía la especialidad con un cupo limitado para poder ingresar. Solamente un porcentaje con los mejores promedios iban a lograr alcanzar un lugar. Yo tuve la fortuna de haber estado dentro de los primeros lugares y pude ingresar sin ningún problema a la carrera. Recuerdo que en ese punto yo todavía no estaba segura de que ser maestra iba a ser completamente lo mío. Y es que seguro que han escuchado que para ser maestro necesitas tener vocación. Y yo no entendía muy bien a qué se referían. O sea, es algo que siempre debiste haber sabido y que si apenas lo descubres entonces no es una vocación. Pero no, yo creo que la vocación, sea lo que sea que quieras estudiar o aprender o hacer, se puede descubrir en cualquier momento de tu vida. Y eso fue lo que me pasó. Me empecé a dar cuenta que ser maestra era mi vocación, porque conforme iba avanzando me daba cuenta no solamente de la responsabilidad tan grande que conlleva estar enfrente de un grupo y transmitirle conocimientos a las personas, sino también lo bonito que es poder dejar algo de ti en otras personas y saber que ese granito de arena que aportaste le va a servir para el resto de su vida. Yo mi carrera la disfruté bastante y la mayoría de los maestros que tuve en la especialidad llenaron y algunos superaron mis expectativas. No sé, fue un proceso muy bonito. No nada más fue llenarme de conocimientos, sino también fue un autodescubrimiento. Saber que existe la posibilidad de que puedes llegar a disfrutar lo que haces y de eso poder llegar a vivir en un momento. Era una sensación muy diferente que no había experimentado cuando yo estuve en la carrera anterior. Otra cosa que me pareció muy padre de la escuela y a lo que le tenía un poquito de miedo en un inicio fueron las prácticas. Y es que un punto positivo de la carrera es básicamente, no recuerdo muy bien, pero creo que fue a partir del segundo semestre que nos comenzaron poco a poco a sumergir en el mundo de la docencia. ¿A qué me refiero con eso? Existen ciertos periodos asignados en los que tú y tus compañeros, acompañados de un maestro, te llevan a una escuela en específico. El primer paso en los primeros semestres es estar observando. Tienes que llevar un diario en donde anotas todo lo que viste, desde cómo fueron las clases, cómo se comportaron los alumnos y así poco a poco, primero observando. Después en semestres más avanzados hay otras prácticas en las que te dejan ayudarle a los maestros y ya en el último año comienzas a ir a la secundaria para practicar por ciertos periodos con los alumnos. Así que a diferencia de otras carreras que se esperan hasta el final en darte las prácticas, pues a mí me pareció súper bien que en este caso, desde muy temprano comienzan a llevarte de la mano. Como podrán escuchar a lo mejor en mi tono de voz o en la manera que les cuento las cosas, honestamente yo estoy muy feliz de haber estudiado mi carrera. Me gustó muchísimo las materias que llevé, pero pasó algo muy interesante porque justamente los años en los que yo estaba estudiando la carrera fue cuando Peña Nieto estaba como presidente. Y no sé si alguno de ustedes recuerdan, pero en aquel entonces hubo una situación en la que realizaron unos cambios muy grandes relacionados con el tema educativo y que puso en aprietos a muchas personas, pero que ayudó a otras, desde el hecho de que ya no podían ser heredadas las plazas o las horas de trabajo. Por ejemplo, yo a mi hijo cuando me jubile le puedo pasar mis horas y automáticamente queda asegurado con ese trabajo. Eso lo cancelaron completamente, lo cual mucha gente estuvo muy molesta en aquel entonces, pero honestamente si me preguntan, me parece lo más justo. O sea, cada quien tiene que trabajar por obtener sus propios beneficios. Lo que estaba haciendo esta tradición dañina era quitarle también de alguna forma el trabajo a las nuevas generaciones que iban llegando y que quizá no tenían ningún tipo de vínculo o familiar con el magisterio o alguien que pudiera ayudarles. Que eso fue algo que pasó. Otra cosa que pasó fue que comenzaron los concursos de oposición. ¿Y qué era esto? Básicamente era la oportunidad
de presentar un examen en el cual tú podías demostrar tus conocimientos en cierta especialidad, podías llegar a tener la oportunidad de ser maestro. Esto aún y cuando no hubieras estudiado una carrera relacionada con educación. Y de hecho, como les comento, toda esta situación política que se fue desarrollando durante la presidencia de Peña Nieto ocurrió mientras yo estaba avanzando en la carrera. Así que cuando yo la terminé, fui parte de la generación que tuvo la oportunidad por primera vez de tomar este examen y tener la posibilidad de una plaza bajo esta nueva dinámica. Por eso es que les digo que a mí me terminó beneficiando y a muchas otras personas que también estaban en mi posición. Para cuando yo estaba terminando la carrera era el año del 2016. La carrera cuenta con 4 años de estudio. Me gradué por el mes de junio, no recuerdo muy bien cuál de los dos. Presenté mi examen. Recuerdo que el examen fue largo. Tenía no nada más un apartado de conocimientos acerca de la materia en la que estabas especializado, sino que también tenía un apartado en el que debías contar conocimientos relacionados a cómo interactuar con los alumnos, qué hacer en ciertas situaciones en específico. Muchas cosas que la verdad aprendí estando dentro de las clases. También el momento de haber ido a las prácticas. Y una vez que los terminas, pues te dan un número como de seguimiento en el cual, pasado un tiempo, si mal no recuerdo, al mes y medio están los resultados. Ese día nos citaron en un centro de convenciones y ahí, además de saber qué lugar había sacado, porque dependiendo de tu desempeño en el examen, tu calificación te ubicaba en un primero, segundo, tercero, dependiendo cuántas personas habían aplicado al examen. La cosa es que una vez que estás ahí, te das cuenta de qué lugar sacaste. También te enteras de cuántas escuelas hay disponibles para poder ubicarte. Te das la cuenta de que solamente cierta cantidad de personas lograrán obtener una plaza, por lo que si fuiste de los primeros lugares, seguramente serás uno de los afortunados. En mi caso, yo obtuve el lugar número 12. Así que sin problema pude obtener mi plaza. Y mismo cuando te enterabas, te pasaban a otra sala en la que en ese mismo instante tenías que seleccionar cuál de ellas era la mejor opción, ya que en esa escuela ibas a estar ubicada y dando clases 2 semanas después. Solamente recuerdo que todas las escuelas que teníamos disponibles para poder seleccionar, estuve buscándolas en Google y la mayoría de ellas obviamente no las conocía. Así que decidí inclinarme más en cuanto a la dirección y la ubicación de ellas. La escuela que seleccioné en ese momento no la conocía, nunca había estado en ella, de hecho nunca había pasado por ahí. Fue hasta que me tocó entregar mi papelería de asignación a esa escuela cuando ya tuve la oportunidad de verla en persona, y es ahí cuando te das cuenta de que todo se está volviendo más real. Y pues fue en agosto del 2016 cuando yo comencé a tener mi trabajo oficialmente como maestra. Para este punto, y no lo mencioné anteriormente, yo ya había estado trabajando como maestra durante mi periodo de estudios en la carrera. Yo quería sacarle ventaja al tiempo, por lo que encontré un programa que tiene la SEP que permite a las personas que hablan inglés poder impartir clases en una primaria pública por ciertas cantidades de horas a la semana. Y esto me pareció muy buena idea, porque de esa forma estaría poniendo en práctica los conocimientos que estaba obteniendo de la escuela y al mismo tiempo estaba ganando experiencia en ese ámbito. Así que durante toda la carrera combiné mis estudios con el trabajo de maestra en primaria, dando clases de inglés. Así que más o menos sabía cómo se manejaban un poquito las escuelas o qué tipo de responsabilidades tenías, además de estar adentro de un salón de clases. Y es este otro lado del cual sí podría decir muchas cosas que no me agradaron, pero yo creo que eso ahorita se los voy a comentar. Voy a retomar un poquito acerca de cómo fue comenzar oficialmente en la secundaria a dar clases. Para este entonces yo ya había estado dando clases, como les dije, en una escuela primaria, así que yo ya había perdido un poquito lo que es el miedo a estar frente a un grupo. Por ahí me preguntaron en Instagram qué tan difícil era darle clases a los alumnos de secundaria, y la verdad es que no existió como un shock así muy grande cuando yo ya estaba en el salón de clases, porque ya habíamos estado observando dentro de las prácticas, mis compañeros y yo, las actitudes de los alumnos, cómo se dirigen al maestro, el tipo de carácter que tienen. Así que mentalmente ya estaba como que un poquito preparada para saber cómo lidiar con ellos.
Obviamente siempre va a haber mil situaciones inesperadas, pero la experiencia que vas adquiriendo de poco a poco te va dando las herramientas para poder sobrellevarlas de una mejor manera. Podría decir que trabajar con adolescentes es, por un lado, sí divertido, interesante, traen ideas nuevas, conoces las cosas que están siendo de moda para ellos en cuanto a música, en cuanto a ropa, y comienzas a hacer comparaciones cómo eras tú en la secundaria o cuántas cosas han cambiado. Y por otro lado, pues también está el lado difícil, que es tratar de entenderlos, porque a mí sí me tocó que algunos de ellos estuvieran viviendo situaciones muy difíciles, muy pesadas, y obviamente hay un apoyo psicológico por parte de la escuela, pero como maestro tú también tienes que tener el tacto para poder tratar esas situaciones. Es todo un reto, pero cada día es diferente y eso es algo bien padre, bien interesante en esta carrera, porque a pesar de que tú año tras año vas a seguir repitiendo los mismos contenidos, las personas son diferentes. Es algo que le da bastante vida a las clases. Por otro lado, les había comentado que estaba la situación que no tenía nada que ver con los alumnos, sino con la administración de la escuela. Este aspecto fue el que a mí me costó más entender, relacionarme con y aceptar la forma de trabajo. Y les voy a comentar por qué. Al llegar ya a la escuela, también ingresaron otras 2 maestras o 3 maestras nuevas junto conmigo. Sin embargo, yo era la que me veía mucho más joven de todas, a pesar que para ese entonces ya tenía creo que 27 años. Pero como lucía menor, mis compañeros maestros solían verme hacia abajo y que podían decir o hacer de mí lo que quisieran. Pero yo creo que es importante en este punto no caer en este tipo de juegos y demostrar quién eres realmente por medio de tu trabajo. Fue así como les empecé a demostrar mi valor como maestra y llegué a cambiar esa forma en la que me veían por una mucho más positiva. Fue difícil, fue cansado. Es obvio que tu trabajo no debería de ser eso, no debería de ser tratar de ganarte el respeto de tus compañeros, porque es algo que ya deberías de tener. Así que por ese lado mi comienzo no fue tan fácil como lo esperaba. Por otro lado fue darme cuenta lo conflictiva que era mi escuela, eso que le llaman grilla. Y es este ambiente tan pesado de formar grupitos de personas, tener rivalidades entre ellos, crear chismes y buscar hundir a personas por alcanzar objetivos propios. Fue una cosa que a mí me sorprendió demasiado, que no había visto en ningún otro ambiente laboral. Tengo entendido que en diferentes escuelas existe este tipo de ambiente, porque muchos buscan el favoritismo de las autoridades como lo son el subdirector o el director para verse después beneficiados en lugar de ponerle un empeño real a su trabajo. Y esto es otra cosa que también me llamó mucho la atención, y es que por lo menos en esa escuela tu valor como maestro no se medía tanto en los resultados que tuvieras con tus alumnos, las ganas que le echaras, sino en los contactos, en los amigos. Y así fue como poco a poco fui descubriendo que lo más importante para mis compañeros era su comodidad y los beneficios que podían sacar de alguna situación. Me di cuenta que lo mejor para no involucrarme en ninguna situación comprometedora era mantener mi distancia con ellos. Estar dentro de un salón de clases para mí era lo mejor. Me sentía segura, me sentía motivada, me sentía bien estando con mis alumnos. Lo difícil entonces era estar fuera del salón de clases, en donde podía toparme con un compañero o compañera y tener miedo de llegar a formar parte sin quererlo de algún conflicto de los que ellos normalmente iniciaban. Así que por ese lado creo que es la parte más difícil que me ha tocado a mí presenciar como maestra, porque si bien les comenté que para poder ingresar a dar clases tuve que tomar un examen, también tuve que llevar un proceso durante 3 años en los cuales estaba siendo todavía evaluada para ver que mi trabajo lo estaba desempeñando adecuadamente. Me tocó presentar en 2 ocasiones más un examen similar al que realicé cuando ingresé, y de igual manera estuve llevando una tutoría especial en la que me observaban mi trabajo y tomaban nota de cómo lo estaba desempeñando. Y nada de eso para mí fue difícil ni pesado, a pesar de que muchas personas se quejaban diciendo que esos exámenes eran del diablo, que no tenían por qué ser evaluados si ya habían terminado su carrera. Seguramente les tocó escuchar cosas por el estilo. Pero yo nunca le vi el lado negativo a eso, ya que todo estaba destinado a siempre mejorar como maestro, actualizarte. Así que si me preguntan qué ha sido para mí lo más difícil de ser maestra, pues ha sido esto de relacionarme en mi ambiente laboral con mis compañeros. Si bien no todos los maestros de esta escuela son así, la gran mayoría lo es. Pero bueno,
Me gustaría ahora sí cambiar un poquito el ambiente del video porque me gustaría terminarlo de una forma mucho más alegre. Sé que hay muchas personas que están interesadas en ser maestros y a lo mejor no están muy seguras porque hay cosas en las que dudan. Aquí lo único que podría decirles es que si es algo que les gustaría hacer, que les llama la atención, lo intenten. Durante el camino se van a dar cuenta si es lo suyo o no. Y a pesar de que muchos pueden llegar a pensar que intentarlo y al final fallar podría ser una pérdida de tiempo, déjenme decirles que no es así. En mi caso, yo estudié 8 semestres de leyes y estuve 2 años y medio buscando mi vocación. Pero a pesar de ese tiempo, que debo reconocer en algún momento de mi vida me pareció que lo había perdido, en los últimos años me he dado cuenta que no fue así. Porque fue un periodo de tiempo, sí, de confusión, pero durante ese tiempo me hubiera perdido de un montón de experiencias, conocimientos, amigos, que al final me ayudaron a tomar la decisión que tomé y con la cual hoy en día me siento muy feliz. Que realmente no hay errores, solamente hay lecciones. El error sería no aprender de las cosas, así que anímense a hacerlo. Yo en este punto cuento con aproximadamente más de 8 años de experiencia como maestra. He estado en nivel primaria, en nivel secundaria y también en nivel preparatoria. Pero para no alargar más el video, no quise abarcar hablando también de ello. Y durante todos estos años, no nada más les he enseñado a mis alumnos, sino también yo he aprendido muchas lecciones de ellos. Ya habiéndoles compartido toda mi experiencia, espero que les haya servido de algo, ya sea para tomar algún tipo de decisión, para conocer más cómo fue lo que yo viví, simplemente para darse cuenta que es normal tener dudas y que a cualquier edad puedes tomar decisiones que te van a hacer más feliz en la vida. Creo que con esto termino contestando la mayoría de las preguntas que me hicieron en Instagram. Si acaso hay un par de ellas que quedan pendiente, por ahí me preguntaron que cómo hacía para ir vestida con mi estilo a dar clases. Y sí me gustaría aclararles que pues no, nunca pude ir a dar clases con el cabello rosa. Sí se tenía que seguir un código de vestir forzosamente, pero bueno, no pasa nada con solamente vestirte apropiadamente en las horas de clase y fuera de tu área de trabajo vestirte como tú te sientas más cómoda. Por otro lado, me preguntaron si los maestros llegamos a tener alumnos favoritos. En mi caso sí, yo sí tenía alumnos favoritos. No quiere decir que le das ventaja a esos alumnos o no quiere decir que los tratas de una manera especial, porque entonces eso sí sería erróneo. Pero creo que muy dentro te lo guardas para ti misma. La verdad es que sí hay cosas muy divertidas que llegan a pasar adentro de un salón de clases. También me tocó tener la experiencia de ensayar en ocasiones villancicos para la época navideña, ponerme a bailar con ellos para preparar una coreografía. Son muchas cosas, son muchas vivencias que honestamente es difícil mencionar en un solo video, pero espero que lo que les pude compartir en esta ocasión les haya hecho conocerme un poco más. Y de igual manera, si tienen alguna otra duda o algún comentario que hacer acerca de lo que les platiqué, puedan compartírmelo en sus comentarios aquí en la parte de abajo. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscríbanse al canal para ver más de mi contenido. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.